Bienvenidos a este encuentro social que le estamos denominando a mitad del camino de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, una mirada regional. Como podemos, eh, Como podemos recordar, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son parte de la Agenda 2030, se implementaron en 2015, a partir de 2015, y estamos justo a la mitad, casi a la mitad, para poder intentar hacer una valoración. Esto se hace en el marco precisamente de todas las actividades que llevó a cabo la ONU para tratar de encontrar cuál es el estado del arte en el cual se encuentra el, los, eh, los resultados y los procesos que se han estado presentando a lo largo de estos años en, eh, en todo el mundo, pues, ¿sí? Perdón, pero es Particularmente que hay un eco porque... Ah, ya, es que ¿qué tal tenía su micrófono encendido? Ya, eh, adelante. Ya lo que apagué. ok, Gracias. Margarita, bienvenida. Bien, en esta ocasión tenemos un programa sencillo, pero no por sencillo deja de ser interesante. Va a presentar un trabajo de investigación que se llevó a cabo desde Equipo Pueblo, auspiciado por varias instituciones, y que Laura, con una metodología propia, impulsó, y estamos eh, hoy haremos una presentación bastante didáctica sobre cómo estamos a mitad del camino. Laura Becerra, como ustedes conocen, ella es directora de Equipo Pueblo, aparte de tener varias otros membretes de representación bien ganados, por cierto. Ella es representante del GICAP y de la AOED, aparte de estar en el mecanismo, bueno, ser como la animadora de este mecanismo que trabajamos las OSCs con la Secretaría de Gobernación y otra serie de banderas más que tiene en su haber. Ella da una presentación breve y para poder platicar y comentar este asunto, pues tenemos también la presencia de María Eugenia Mata, que como ustedes la conocen, ella es directora de IDEMO, que es esta iniciativa de desarrollo de la mujer oaxaqueña, y que aparte de tener una gran presencia regional en nuestro país, también es representante del observatorio eh, y del observatorio, este, perdón, me perdí aquí con el observatorio. Bueno, Del Observatorio de la Cooperación Eficaz al Desarrollo. eso, exactamente. Bien, y también otra comentarista de esta plática que nos dará Laura será la maestra Teresa Pérez Vázquez, vieja amiga nuestra de muchas luchas, y ella es directora de CIPEC y de la Comisión de Salud del Mecanismo de Colaboración, también de Gobernación y la sociedad civil. Pues sin más, yo creo que entramos a esta interesante plática porque mucho se ha hablado, hay información por parte de todos los organismos internacionales, las redes internacionales, y creemos que es importante escucharnos a nosotros, escuchar a nuestras compañeras, que son las que han hecho este estudio y que tienen mucha sapiencia al respecto, porque no tan solo seguimos la estrategia de desarrollo que está tan importante, sino que en la acción cotidiana hacemos trabajos de seguimiento y tenemos muchos elementos a veces para poder nosotros estar diciendo cómo va eh, la estrategia mundial de la Agenda 2030. Yo no me presenté al principio, pero yo soy Luis Pineda, trabajo en Equipo Pueblo. Todos los trabajos que tienen que ver con incidencia en lo local recaen
en mi persona, y también soy representante y punto focal de la Red Lab, la Red Latinoamericana por la Democracia, y también soy parte como equipo pueblo, punto focal del Foro Ciudadano de las Américas. Sin más, le damos la palabra a Laura. Gracias, Luis Pineda, y bienvenidas y bienvenidos nuevamente quienes nos acompañan por esta vía y esperemos que también por el Facebook nos estén acompañando. Hicimos ahí circulamos la invitación y tratamos de hacer un registro para saber quiénes nos acompañan. Yo le pediría entonces a Nancy Pineda, que es nuestra compañera asistente de Equipo Pueblo y algo más que asistente, que me haga favor de apoyarme con la presentación que integramos. A lo que yo voy a hacer es reducir aquí mi cámara, perdón, porque si no, no veo yo completo pero ustedes supongo que me seguirán viendo. Sí, claro. A ver, ya. Bueno, como ya adelantaba Luis Pineda, una serie de plataformas globales, regionales del mundo, pues han estado atentas siempre al proceso y progreso o no de la Agenda 2030 que se aprobó en el 2015, como lo recordaba Luis. Y bueno, nosotros teniendo un ámbito de trabajo como Equipo Pueblo, también nos sumamos a estos ejercicios de seguimiento de la Agenda 2030 desde que fue aprobada y es así que nos ligamos a las plataformas de las que hoy vamos a compartir digamos, sus valoraciones sobre lo que ha ocurrido en estos años de cumplimiento o no, o cumplimiento parcial de la Agenda 2030, de manera que entonces lo que hicimos, este ejercicio fue realmente una revisión de lo más relevante que dijo Naciones Unidas, particularmente la ONU y de alguna manera CEPAL también, y luego miramos, recogimos y fuimos parte de posicionamientos y pronunciamientos de tres plataformas de las que voy a hablar después, así que ya no las menciono, pero particularmente siendo nosotros parte de GCAP, que es un organismo global que tiene más de 40 países sumados, que por su sigla por español se llama Llamamiento Mundial a la Acción contra la Pobreza, es que se organizaron asambleas regionales, nacionales y una asamblea mundial, y nosotros nos sumamos, digamos, a esto haciendo nuestra propia actividad y decidimos hacer este encuentro, este intercambio entre organizaciones sociales y mismo que vamos a llevar después a otros grupos, digamos, con los que trabajamos para que conozcan, porque esto tiene, pues, más que nada una cuestión informativa, formativa y también como para que sirva como instrumento para seguir dando seguimiento a la Agenda 2030. La primera, por favor, Nancy. Bueno, la que sigue, más bien. Bueno, ya adelantaba yo entonces que nosotros como Equipo Pueblo desde el 2015 nos hemos mantenido de manera regular y sostenida en el seguimiento de la agenda y en razón de que en este año ocurrieron revisiones nacionales, que de hecho ocurren cada año, no es que nada más ahora, sino cada año hay revisiones nacionales y globales que tuvieron lugar en este mes de septiembre, justo porque es el mes en el que se aprobó la agenda y organizamos este intercambio entonces entre organizaciones sobre este proceso de la agenda. Particularmente ponemos el acento en esta presentación en América Latina para identificar déficits y luego también relevar los desafíos que enfrentamos, que fueron colocados por estas plataformas de las que somos parte, tanto en la región como en México y como a nivel global. La que sigue, por favor. Entonces, en el marco de la cumbre de los ODS que tuvo lugar el 18 y 19 de septiembre, a la mitad del camino de la aprobación de la agenda y en el marco de la Asamblea 78 de Naciones Unidas, es que el conjunto de los estados parte, los que hacen parte de la ONU y las sociedades civiles globales que están
articuladas a nivel regional y mundial, se activaron con valoraciones, reflexiones, denuncias, exigencias, declaraciones conjuntas para llamar la atención a los gobiernos de las evidencias del muy escaso, y eso todo el mundo coincide, tanto Naciones Unidas como la sociedad civil de la que estamos hablando, del escaso progreso de los 17 ODS a los que se comprometieron en septiembre de 2015 y presentar demandas consensadas. De hecho, CEPAL hace su foro también cada año en abril o mayo, y en el foro de CEPAL de abril de este año, pues ya también se daba cuenta de estos riesgos de incumplimiento de los ODS. Entonces, el balance general de Naciones Unidas, digo, pues no pudimos recoger documentos amplios, sino más bien lo que está más destacado y nos importa a nosotros, que es evidente que a medida que nos acercamos la al 2030, que es la línea meta, digamos, de la agenda, el progreso está estancado. La edición especial del informe de progreso de Naciones Unidas hizo hincapié en que nos estamos quedando cortos en la implementación de los objetivos. En abril de este año, el secretario general de la ONU, Guterres, lamentó, y lo citamos, el progreso en más del 50% de las metas de los ODS, que es débil e insuficiente, y en el 30% se ha estancado o se ha retrocedido, lo que afecta de manera desproporcionada, obviamente, a los más pobres y vulnerables del mundo. La que sigue, por favor. Entonces, la cumbre que ya comenté de los ODS en el marco de Naciones Unidas reunió a un total de 163 oradores, tomaron la palabra. Bueno, están ahí los datos de quienes tomaron la palabra. ¿Por qué es relevante? Pues porque no siempre cada año van a Naciones Unidas los jefes de Estado, los presidentes, normalmente envían, digamos, a representantes digamos, de algún ministerio, y en este caso se ameritó por parte de muchos países que estuvieran sus representantes de alto nivel, y particularmente destacó que de América Latina asistieron 15 jefes de Estado, lo cual es un dato interesante y relevante de la importancia que le dieron algunos gobiernos de América Latina a esta sesión. La cumbre adoptó por consenso una declaración política negociada, como ustedes saben, eso así ocurre, se negocian las declaraciones entre todos los países que hacen parte de Naciones Unidas, y en síntesis lo que se dice en un resumen es que enfatiza que el logro de los ODS está en peligro, se compromete a implementar acciones audaces, ambiciosas, aceleradas, justas, transformadoras, etcétera, y los Estados miembros identificaron la financiación y la reforma de las instituciones financieras como ingredientes clave. Eso es importante porque tanto desde Naciones Unidas como también desde las plataformas de sociedad civil se puso mucho énfasis en algo que nosotros como equipo Pueblo siempre lo hemos colocado, que es el asunto del financiamiento y la cooperación al desarrollo y el financiamiento de la agenda, y en ello va todo el asunto de la implementación de la Agenda 2030, y en esta ocasión se puso acento, por supuesto, a este asunto, porque además en octubre viene una reunión en donde se debate específicamente el tema de la arquitectura financiera, de los bancos de desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces está como fresco ahorita ese tema, y está relevado de manera importante en esta sesión. Y bueno, pues se apuesta que en el 24 haya, digamos, así le llamaron la cumbre del futuro, esperando que pasen cosas. La que sigue, por favor. Bueno, recuperamos, como les decíamos, ya estos llamados posicionamientos y exigencias. Ahí colocamos las plataformas globales, las tres son globales, de las que somos parte nosotros, ya decía de GCAP, de la Alianza de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Eficacia del Desarrollo, que es de las más añejas, donde nosotros hemos participado desde su creación en el 2011-12, cuando ocurrió la reunión de Busan, y Forus, que también es una plataforma de 68, a la vez de 68 articulaciones o plataformas nacionales, y del que somos parte, no como equipo Pueblo de manera directa, pero sí como unidos, nuestra articulación nacional, de la que somos parte nosotros, y por ello somos también integrantes de Forus. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en lo que sigue ahorita es recuperar de las tres plataformas lo más importante que señalaron. La que sigue, por favor. Entonces, respecto a GCAP, que hay una declaración a medio camino de la agenda,
donde señala que estamos lejos de alcanzar los objetivos. El borrador de la Declaración Política 2023, o sea, se refiere al borrador de la declaración oficial, la que se generó en Naciones Unidas, no se compromete con la acción urgente necesaria para acelerar la respuesta frente al aumento de desigualdades, pobreza y los derechos humanos, la igualdad de género, la justicia, la paz y la plena aplicación de la agenda. Entonces, desde ahí, desde antes que ocurriera la cumbre, se estaba exigiendo a los gobiernos que igualen la determinación política y la persistencia de la sociedad civil y los activistas en toda nuestra diversidad. Y esto también es una idea que va a estar de manera reiterada en todas las declaraciones respecto al papel que debería de dársele y jugar la sociedad civil en este proceso de implementación de la agenda. La que sigue, por favor. Entonces, esta declaración que se hizo desde ICAP, que se hace en el marco de una asamblea mundial, que también se realiza cada año, damos cuenta de que es una declaración creada por más de 40 asambleas de los pueblos, o sea, en 40 países del mundo, de África, de Asia, de Europa, de América Latina, y integramos, digamos, esta declaración con toda la diversidad de organizaciones que participamos ahí, con una visión compartida, colectiva, para un cambio intergeneracional centrado en los derechos humanos, transformador de género, para hacer frente a las múltiples interrelaciones y formas de discriminación y violencia, y la pandemia que exacerbó también, ¿no?, todos los problemas, digamos, sociales, y para acelerar este vacilante, yo diría volátil o no escaso progreso de los ODS. La que sigue, por favor. Bueno, es una declaración muy larga, y ya las podremos compartir en un documento ampliado que tenemos, está completo todo lo que recogimos, pero entonces aquí este YICA particularmente agrupó, digamos, las demandas de la sociedad civil en estos ejes que están aquí: justicia económica y financiera, justicia climática y medioambiental, justicia social e igualdad de género, la sociedad civil, los derechos humanos y la ONU. Aquí decirles entonces que lo que caracterizó a esta cumbre y donde los énfasis estuvieron, como ya les decía hace un momento, fueron exactamente en el tema del financiamiento al desarrollo, el tema, por supuesto, de cambio climático, que todas las plataformas lo tienen relevado, porque los estados hayan sido también muy lentos. La justicia social, el tema de la desigualdad, el hambre y la pobreza, pues toma nuevamente peso en estas reflexiones de sociedad civil. Nos vamos a la siguiente, por favor. Entonces, solo recuperé el eje que se refiere a las organizaciones de la sociedad civil o a la sociedad civil, este eje cuarto de los derechos humanos, la ONU y la sociedad civil, y son 5 o 6 demandas que recuperamos, pensamos que son muy importantes, incluso como pues, para defenderlas en cada uno de nuestros países y particularmente en México. Invertir la tendencia de reducción y cierre del espacio cívico, que ya sabemos que es un fenómeno mundial. Entonces, esta es una reivindicación que está presente en todo momento. Fomentar el acceso de la sociedad civil, su liderazgo, su participación y toma de decisiones significativas en los espacios y procesos de negociación de la ONU. Esto también, aunque sociedad civil global ha ido abriendo espacios en el sistema de Naciones Unidas, no podemos decir que tenemos ganado, digamos, la calidad de participación y sobre todo la posibilidad de incidencia. Entonces, siempre se reitera que si bien el sistema de Naciones Unidas, la ONU, CEPAL, nos han abierto espacios, la OEA, para dar nuestra palabra y colocar nuestras demandas, sigue siendo todavía con déficit, y por eso es que se insiste en esta idea: una sociedad civil independiente y plenamente financiada, que pocas veces también se dice, pero es una necesidad, es un requisito para el desarrollo de políticas que nos permitan vivir nuestras vidas con dignidad, proteger a defensores y defensoras de los derechos humanos, que también en muchos países nuestros de América Latina están identificados que son defensores y defensoras que están siendo reprimidos, acosados, perseguidos, etcétera. La que sigue, por favor. Y las otras dos demandas que se refieren a sociedad civil y derechos humanos,
derogar las leyes y la instrumentalización de las instituciones judiciales para criminalizar la disidencia y defender la libertad de palabra. Esto es algo que ya también, desde que se ha identificado con claridad el cierre del espacio cívico, pues hablamos de algo que es de origen. Lo primero que tenemos y lo primero que ganamos como sociedad, ni siquiera como sociedad civil, son estas libertades que están aquí colocadas de palabra, de expresión y de reunión. Eh, son reivindicaciones que toman, digamos, vigencia ante la situación. La que sigue, por favor. Entonces nos vamos a lo que la OED, que como les recordaba a ustedes, también es parte de una alianza global que se generó en Busan en el 2011-12 y donde además los gobiernos y otros actores decidieron formar una alianza global y particularmente hay una expresión de sociedad civil que se llama así, Asociación de Alianza de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Efectividad del Desarrollo. Es un concepto que se acuñó hace muchos años y que hace referencia a el papel relevante que puede tener la sociedad civil o debe de tener la sociedad civil en el desarrollo y en el derecho al desarrollo. Bueno, y entonces aquí hay una frase de una copresidenta de la OED, que también fueron parte de las declaraciones que se hicieron previas en este mismo mes, instar a los gobiernos reunidos en la Asamblea General de Naciones Unidas a defender los principios de la eficacia, de la propiedad democrática, asociaciones inclusivas, centrarse en los resultados, la transparencia y la rendición de cuentas para corregir el rumbo en medio de las secuelas de múltiples crisis socioeconómicas y instamos a que la cooperación para el desarrollo se centre en servir a los más empobrecidos y marginados. La que sigue. Entonces, particularmente la OED, cuyo eje, digamos, su eje estratégico ha sido exactamente la cooperación eficaz al desarrollo y ya se han generado desde hace muchos años, después del 2011, como los principios que están ahí mencionados de la cooperación eficaz al desarrollo. Entonces, en base en el estudio que se hizo sobre las revisiones nacionales, o sea, hay quien se ha dedicado a ver qué reporta cada país, esas son las revisiones nacionales, qué reporta cada país cada año. Son informes voluntarios, por eso se llaman así, son revisiones nacionales voluntarias. Entonces, en la revisión que se ha hecho de estos reportes, que por cierto no tienen un formato, ni tienen una, ¿no?, regla, ni una metodología, cada país llega e informa de lo que considera pertinente, y así que puede hacer su informe nacional voluntario diciendo cualquier cosa que considere que es la más visible o la más notable. Entonces, aquí se insiste en observar los principios de la cooperación, que son 5 principios para garantizar la financiación para el desarrollo, especialmente la ayuda oficial al desarrollo o la asistencia oficial al desarrollo, que ustedes saben existe antes de Agenda 2030 y que ha sido, tanto la ayuda oficial ha ido mermándose al paso de estos años, particularmente después del COVID, y una cooperación eficaz que también se ha desdibujado y no sabemos bien a bien cómo está progresando y se insiste en una viejísima demanda del compromiso del 0,7 del Producto Nacional Bruto para el Desarrollo, que seguramente le hemos escuchado desde cuando teníamos los objetivos del milenio, seguro que lo recuerdan, comprometernos a esta frase que se convirtió en el eslogan mundial de no dejar a nadie atrás y defender otra vez el entorno propicio para la sociedad civil. La que sigue, por favor. Entonces, yéndonos a foros, que es este foro internacional que les decía que es una articulación global de 68 plataformas, cuyo lema es conectar, apoyar e influir. Ellos también hicieron, digamos, su ejercicio. Las 3 esfuerzos al final se articularon, esto es una cosa interesante, porque no fueron cada plataforma por su lado, sino que hicieron un esfuerzo por intercambiar y por hacer posicionamientos conjuntos. Entonces, la primera demanda que se plantea es que cumplan lo que dicen con planes de implementación claros y puntos de referencia para la realización de los ODS. O sea, se insiste mucho en algo que es obvio, pues que los gobiernos realmente que llegan ahí a Naciones Unidas y firman declaraciones, pues cumplan con los compromisos que se adoptan en las declaraciones. Aquí hablamos de solicitados por el secretario general, se recopilen y controlen adecuadamente, incluso proporcionando una plataforma transparente e inclusiva para mostrar
esos compromisos, ayudando a garantizar una implementación, seguimiento y rendición de cuentas adecuado. Eso que yo les decía, es importante que los gobiernos no solo lleguen e informen de en lo que más han destacado, sino que haya digamos, un formato algo más elaborado, que se exija a los gobiernos informar, digamos, realmente de los progresos o no de los ODS. Bueno, se habla de centrarse en superar la brecha cada vez mayor de las desigualdades, sanar la polarización y establecer los derechos socioambientales en el centro de la aplicación de la agenda, ya que ninguna forma de desarrollo debe producirse a costa de la degradación medioambiental y la injusticia. La que sigue, por favor. Bueno, comprometerse con la protección del espacio cívico y los derechos humanos, ya no leo, sino aquí retoma Forus, el monitor cívico hace que cada año un estudio o cada 2 años de cómo le va a la sociedad civil en sus países, cómo está el espacio cívico, y bueno, pues le va mal, ¿no? Entonces, 9 de cada 10 personas viven actualmente en países donde las libertades civiles están gravemente restringidas, incluidas las libertades de asociación, de reunión, que ya mencionábamos hace rato. Los informes de Forus confirman que la sociedad civil se enfrenta a restricciones cada vez mayores que implican acciones extralegales, difamación y desinformación sobre su trabajo, tanto en línea como en online. Insistir en que estos informes de Forus son serios, Forus sí tiene una metodología, apoya a diferentes países cuando a cada país le toca dar su informe nacional voluntario, porque estos informes nacionales voluntarios se hacen, la obligación de hacerlos es de 3 o 4, cuando más. Hay países que han hecho más, hay otros que no han hecho ninguno, como Estados Unidos, pero digamos, lo que analiza Forus son estos informes nacionales voluntarios, y es así como da cuenta de lo que está planteándose ahí. Les decía, tiene puntos focales en cada país, y dependiendo del país que le toca dar su informe nacional voluntario en la ONU, se apoya para que se valore lo que están haciendo los gobiernos en razón de la agenda. La que sigue, por favor. Bueno, pues también Forus se destaca la financiación sólida y de calidad para los objetivos de desarrollo sostenible, desde la reciente cumbre para un nuevo pacto mundial de financiación hasta la iniciativa Financiación en Común. Este año se ha hecho hincapié en aumentar la inversión, entonces se dice que necesitamos calidad, no solo cantidad, y se expresa en la declaración conjunta de la sociedad civil dirigida a los bancos públicos del desarrollo, que se firmó por más de 100 organizaciones de la sociedad civil de más de 50 países. Y les decía también, de cara en octubre, hay una reunión mundial de la banca, y no solo de la banca, sino también de los multilaterales, y por lo tanto es un tema que ahorita está vigente. Bueno, siempre está, pero que ahora hay mucho que se está diciendo al respecto. Aquí Foros nos dice que, si bien acogemos con satisfacción el llamamiento del secretario general de Naciones Unidas en favor del estímulo para los ODS, recordamos a los gobiernos, las instituciones financieras internacionales, los bancos públicos de desarrollo y los donantes que es preciso redoblar los esfuerzos para aumentar las inversiones destinadas a la consecución de los ODS. O sea, y se insiste en esta idea. La que sigue, por favor. Siguiendo con Foros, habla también de movilizar con compromisos transformadores para los ODS 16, que ya ustedes recuerdan que es el de la paz, justicia e instituciones sólidas, y ahí se hace alusión específica a lo que significa realmente el progreso, el avance de este objetivo 16 de la justicia y la paz, como un tema específico. Vamos a saltar a la que sigue, por favor, para ya no entretener. Igualmente, relevan la participación de la sociedad civil, que se garantice, escuchar a las comunidades y fortalecer los compromisos con el ODS 17, que ustedes recuerdan que es el de las alianzas, que es ahí donde también está incorporado el tema de la cooperación y de otras, digamos, estrategias que tienen que ver con el contrato social, digamos, con la articulación, con el solidaridad con los otros países, etcétera. Entonces, la Asamblea Mundial de los Pueblos, que ya les referí, de GCAP, hacen llegar a los líderes mundiales las voces de la comunidad históricamente marginadas.
y se insiste pues en que este ODS 17 es importante para reforzar los medios de aplicación de los objetivos, porque la cooperación es una manera y la ayuda oficial lo es también para el avance de la agenda y el desarrollo sostenible. La que sigue. Entonces terminamos con un colofón de algunos de los presidentes progresistas que estuvieron en la cumbre de la ONU. Eh, por ejemplo, Lula insiste mucho en esta idea del rol de Naciones Unidas. Necesitamos rescatar las mejores tradiciones humanistas que inspiraron la creación de la ONU. La ONU nació para ser la casa del entendimiento y el diálogo, y entonces él destaca el asunto de la desigualdad y recuerda lo de que estamos en la mitad del periodo de implementación, aún muy distantes de las metas. Así, hay un gobierno reconociendo que no vamos bien en el cumplimiento de la agenda. La que sigue, por favor. Petro, de Colombia, su frase que rescatamos: propongo como presidente del país de la belleza para recuperar el tiempo perdido dos simples cosas: acabar la guerra y reformar el sistema financiero mundial. Y entonces ahí sí él da cifras, datos que no están aquí recogidos más que uno, de lo que significa la crisis, digamos, la crisis mundial, la falta de paz en el mundo. Dice que el hambre continúa, la recesión aumenta, la crisis climática ha mostrado sus dientes como nunca, llevándose decenas de miles de vidas y calentando las tierras y los mares. Ha sido un año en que la humanidad ha perdido y ha avanzado sin titubeos los tiempos de la extinción. Y ya, el éxodo de los pueblos, también muchos jefes de Estado y también plataformas tomaron el tema de la migración como un grave, ¿no? Un problema global, mundial, que no está siendo, digamos, atendido debidamente. La que sigue, por favor. Bueno, estuvo Canales de Cuba, que él habló no habló por Cuba, habló por el grupo de los 77 y por China, y entonces insistió en la idea de un contrato global nuevo y justo para modificar las estructuras que marginan a los países en desarrollo, etcétera. Bueno, la que sigue, por favor. Quisimos rescatarlo. Bueno, obviamente el presidente no estuvo en la reunión, en la asamblea de la ONU. Estuvo Bárcena, la actual secretaria de Relaciones Exteriores, la canciller, y ella, pues, le rescatamos estas tres ideas que están ahí, que son las ideas globales, digamos, no las que se refieren a México. Deben traducirse en resultados tangibles, y eso es de vital importancia porque debemos involucrar a los ciudadanos que representamos como sujetos activos y ser muy cuidadosos, porque el multilateralismo no puede perderse en la polarización y la rivalidad geopolítica. La acción internacional pierde legitimidad. Entonces ella, pues, como de donde viene, de CEPAL, y el papel que ha jugado, digamos, en las alianzas de América Latina, pues rescata, digamos, estas ideas respecto a que lo global o internacional es fundamental. Y también habló de la desigualdad como el desafío mayor que se sigue teniendo ahora en este corte de caja. La que sigue, por favor. Y finalmente, bueno, en la clausura de la ONU, en su intervención, el secretario general de la ONU calificó el resultado de la cumbre como un plan de rescate para el planeta. Esbozó una lista de cosas por hacer que abarca 7 elementos, entre ellos transformar el apoyo al estímulo de los ODS en inversiones reales en los países en desarrollo, con más de 500 millones de dólares por año para el desarrollo sostenible, incluso a través de bancos multilaterales de desarrollo y otros mecanismos necesarios. Pidió garantizar que las reuniones, las que ya les mencionaba hace rato, de FMI y el Banco Mundial, en octubre de 23, conduzcan a una canalización adicional urgente de 100.000 millones de dólares en derechos especiales de giro. Recordó que es necesario reformar la arquitectura financiera global con propuestas concretas desarrolladas a tiempo para la cumbre del futuro, o sea, la cumbre que viene en el 2025, y el presidente saludó los compromisos anunciados, las nuevas modalidades dinámicas de cooperación, instó a todos a actuar con sentido de urgencia, cumplir con la promesa hecha en 2015 y su renovación en las cumbres de los estados, en la cumbre de los ODS, perdón. La que sigue. Y entonces, pues muchas gracias. Ahí están las instancias que retomamos, las plataformas, y
Con eso cerramos nuestra participación. Muchísimas gracias, Laurita. Qué gran trabajo, un enorme trabajo, este rescate eh, de, de muchas de las posturas y de las posiciones que tomaron las organizaciones en esta cumbre y en estos días específicos de evaluación. Y bueno, también el rescate de los gobiernos. Solamente faltó por ahí, pues ya estoy muy exigente en lo que dirían los empresarios, que son el otro grupo que, es socialmente responsable con la Agenda 2030, pero excelente, muy, muy bueno. Ahora, le pedimos a María Eugenia Mata García, ella nos hará unos comentarios. Acuérdense ustedes que les dije que ella es directora de IDEMO y es responsable del Observatorio de Cooperación Nacional de la AOED. Adelante, Maru, con tus comentarios. No te estamos escuchando, Maru. Perdón, Ahora sí. disculpen. Buenos días. Eh, Creo que no basta con contar con una visión y un planteamiento estratégico de largo alcance si no se tiene la voluntad política para impulsar lo propuesto. Y esto es lo que desafortunadamente se observa en el cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. A mitad del camino, pues los gobiernos han dado marcha atrás a políticas y acciones que pudieron tener un avance significativo de lo que estaba planteado. Me atrevo a decir que en este planteamiento de la agenda nos dio mucha esperanza a miles de mujeres y hombres, de que esto podía ser una realidad. Lo que dice uno de los movimientos más importantes, el de Otro Mundo es Posible, porque reconocimos en varios de sus planteamientos lo que por años muchas personas hemos venido luchando. Por eso nos generó una gran esperanza y decir, pues sí, efectivamente, sí, por estos planteamientos nosotros hemos estado luchando desde diversos ámbitos y geografías. Pero bueno, lamentablemente los intereses económicos y el poder impulsado por el gran capital y sus empresas transnacionales, pues fueron impuestos al interés y beneficio de las mayorías. Podemos afirmar que persiste la desigualdad social, la exclusión social y la discriminación en que viven estas mayorías. Y esto no es una mera especulación, sino recientemente el PNUD publicó que se había incrementado a 165 millones de personas más en extrema pobreza en el mundo. Entonces estamos hablando de datos que pueden ser confiables, que tienen bases sólidas. La pandemia del COVID ciertamente pues generó una serie de justificaciones que motivaron la no instrumentación de muchas de las metas. Y esto no es para minimizar la dimensión de esta enfermedad y los estragos y consecuencias que trajo, pero hay que recordar que es en septiembre de 2015 cuando se aprobó esta agenda y realmente es hasta el 2020 cuando la pandemia se instaló con toda su fuerza en la salud de los habitantes de este planeta. O sea, ¿Qué pasó en ese lapso antes de que llegara la pandemia? Y bueno, México, aún con las medidas asumidas con la nueva administración, pues llegó a la cifra terrible de que casi 332,000 muertes asociadas directamente a este fenómeno. Obviamente hubo mayores a enfermedades que ya estaban instaladas. La llegada de México
de la izquierda a la presidencia en diciembre de 2018, liderada por Andrés Manuel López Obrador, renovó las esperanzas de un real cambio y por lo tanto pensar que la Agenda 2030 iba a ser posible impulsarla con mayor ímpetu en muchos aspectos, lo que realmente Enrique Peña Nieto no había hecho más que mediáticamente, ¿no? Pero no fue así, aún reconociendo buenas prácticas y medidas que sí se han hecho y que hacen diferencia de su antecesor, la instrumentación de algunas de ellas más bien han significado un grave retroceso conceptual, instrumental, económico, social, de participación ciudadana y de la sociedad organizada, además de este rompimiento y enfrentamiento que se ha dado del tejido social, pues mucho motivado por la presidencia de la República. Un dato que es revelador es que al inicio de la Agenda 2030 estaba bajo la responsabilidad en su cumplimiento, en su instrumentación de la presidencia de la República. Con la nueva administración no solo deja de tener la responsabilidad directa la presidencia de la República, sino que la pasa a la Secretaría de Economía. O sea, le bajó el perfil y poniendo en el centro de los ODS el plano económico, cuando pues esta agenda sabemos que tiene un planteamiento mucho más amplio e integral. Voy a retomar algunos de los ODS desde la perspectiva local, que ejemplifican esta afirmación. En el ODS 1, poner fin a la pobreza en todo el mundo, pues recientemente el presidente de la República se ha jactado que su gobierno ha reducido la pobreza debido pues, al análisis que realiza anualmente el Coneval. Pero paradójicamente, mientras la población en situación de pobreza disminuye en 6.9 puntos porcentuales, la población en situación de extrema pobreza aumentó de 8.9 millones a 9.1. Y si bien los programas sociales han representado algún ingreso para la población que está en situación de mayor vulnerabilidad, tampoco hay que olvidar que las remesas provenientes de la población radicada en los Estados Unidos ha contribuido a hogares a que disminuyan su pobreza multidimensional. Entonces, no se puede decir acá que ha habido una transformación, no se puede visualizar más bien una transformación permanente de esta situación de pobreza. En el asunto del ODS 3, de salud y bienestar, ya mencioné los estragos que hizo enormes en la salud de la población mexicana. Lo cierto es que ante un sistema público que ya de por sí tenía graves deficiencias, ello se incrementó en la atención sanitaria al pasar de un 16.9 de la población con problemas económicos para atenderse, por ejemplo, en 2016, a 39.1 de 2022, o sea, de casi el 40% de esta población tiene graves dificultades para, tiene graves dificultades para poder tener acceso a la salud, aunado al hecho de que el gobierno pretendió darle una atención universal, como ni en Dinamarca dice, con el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, que recientemente tuvo que ser cerrado en abril del presente año ante su rotundo fracaso. Menos se entiende que el presupuesto de 2024 para el rubro de salud pretende ser reducido. Ahí está la propuesta, ahí verán el Congreso que define,
a un 47%, cuando precisamente 64.7 millones de personas tienen la carencia de acceso a la seguridad social, y entre ellas obviamente la atención a la salud. En el ODS 5, igualdad de género, creo que este ha sido uno de los ODS que más ha demostrado su incumplimiento desde la parte gubernamental. La violencia hacia las mujeres, y en especial los feminicidios, han ido en incremento. Según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, en 2022 oficialmente registró un promedio de 10.28 mujeres asesinadas por día, cada día, permaneciendo en la absoluta impunidad la mayoría de ellas. La perspectiva de género y la búsqueda de igualdad entre los géneros no parece tener un avance en lo que a la política pública se refiere. Además, como lo menciona Fundar, la asignación presupuestaria para las dependencias encargadas de operar la política de igualdad de género y combate a la violencia contra las mujeres sigue sin ser progresiva. Resulta que los programas de atención a niñas, niños y adolescentes, el PAIMER, que atiende lo de las instancias municipales de las mujeres, y el asunto de refugios, la propuesta está contemplada para reducir su presupuesto menor a lo que les otorgaron en 2019. Entonces, obras son amores y no buenas razones. Acá no puede justificarse este tipo de acciones, y obviamente por eso hablamos de retrocesos en el asunto de la igualdad de género. En el ODS 10, el de la reducción de las desigualdades, es un indicador que pone en cuestionamiento, pues es precisamente, ya lo decía Laura, lo del fenómeno migratorio, lo que a su vez pone en entredicho la aplicación correcta de la ayuda eficaz para el desarrollo. En el caso de nuestro país, pues ya lo reconoció la propia secretaria, canciller de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, rebasó a México y a Estados Unidos la ola migratoria. Apenas la semana pasada lo declaró. Quien calcula que se espera para el año entrante lleguen aproximadamente 140,000 migrantes diarios. En el 2021, México fue la mayor fuente de migración ilegal a Estados Unidos. La patrulla fronteriza ha arrestado a 608,000 ciudadanos mexicanos. Un ejemplo a nivel local es que, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, de donde yo soy, es que diariamente salen de Oaxaca 90 personas para migrar hacia el norte y pretender precisamente cruzar la frontera. Entonces, hay más de 2 millones de personas de la población oaxaqueña que se encuentran fuera de nuestro territorio. Pero llama más la atención este incremento migratorio de personas de otros países, cuando el gobierno mexicano a finales de 2021 quiso replicar dos proyectos considerados como emblemáticos, que fue el de Sembrando Vida y el de Jóvenes Construyendo su Futuro, hacia países de Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras. Y aunque obviamente no es responsabilidad absoluta del gobierno mexicano, sino más bien de sus gobiernos, no ayuda a entender por qué estos, que era la pretensión de que México diera recursos a estos países para estos programas, pues no llegaron a detener esta ola migratoria, que era su pretensión, que pretendía generar ingresos, empleo y
subsistencia alimentaria. Creo que los resultados, tanto para México como para estos países, con estos programas, todavía son muy discutibles. Y por último, el ODS 13, el de Acción por el Clima, que este objetivo está realmente ligado a otros que no mencionaré por el momento. El cambio climático tiene que ver con el tipo de proyectos de inversión que los gobiernos están impulsando. En nuestro caso, destaco dos que pretenden, lo coloco entre comillas, brindar desarrollo a regiones sumamente vulnerables donde están asentados los pueblos indígenas. El Tren Maya y el corredor transísmico. El primero es de carácter turístico y el segundo, fundamentalmente, en la misma lógica del Canal de Panamá, de establecer una ruta ferroviaria que una a los dos océanos, a Pacífico y el Golfo, para transportar mercancías de manera más rápida y ágil para hacer llegar mercancías a los Estados Unidos. El problema en ambos casos, y obviamente en muchos ámbitos, es el costo que tendrán que pagar los habitantes asentados en esas regiones y estados. Solo por mencionar algunos de los datos de lo que ya está representando. Hay investigadores connotados, obviamente tengo la fuente, que han realizado investigaciones sobre el Tren Maya y mencionan, y cito, además de implicar la deforestación de la selva, la venta de tierras, el cambio de uso de suelo y la especulación inmobiliaria, conlleva la penetración de una lógica de mercado que privatiza la tierra y la vida. En el caso del agua, por ejemplo, reportaron que solo 30% de los habitantes de los estados por donde cruza o va a cruzar el tren tienen acceso al agua. Y este impacto se va a volver más grave porque no hay una estrategia de potabilización del agua ni de alcantarillado o de tratamiento de aguas residuales. Las entidades por donde va a cruzar el Tren Maya, les recuerdo, es Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, que albergan nada menos el 63.6% de la superficie del manglar. Los investigadores advierten además sobre la contaminación de cenotes, grutas impactados por el turismo. El proyecto del tren amenaza los ecosistemas y hábitats de las especies endémicas como el jaguar, el puma, el tapir, pecarí de labios blancos, zaraguato de manto, mono araña, sopilote rey, águila elegante y pavo acelado. Y en el caso del tren interoceánico, además de las fallidas consultas previas, libres e informadas, conforme lo establece el convenio 169 de la OIT, bueno, como igual sucedió en lo del Tren Maya, la mayoría de la población no cuenta con información fidedigna sobre las acciones gubernamentales y el impacto en sus vidas y viviendas. Lo cierto es que no se ha tomado en cuenta el reclamo del sector de la población, estigmatizándolos y criminalizando su protesta, además de imponerles la presencia de las Fuerzas Armadas, la Marina y la Guardia Nacional. O sea, ya ha habido represión ante los reclamos de personas de las comunidades que nos han dicho queremos dialogar, queremos que nos diga el gobierno cuáles van a ser realmente estas acciones, y entonces, bueno, ha empezado ya, en la medida en que ha escalado la protesta, pues ha habido esta represión. Una muestra de estos impactos es que, por ejemplo, en la comunidad de Mogoñé Viejo, del municipio de San Juan Guichicobi, en el Istmo, sus habitantes denunciaron la tala de 2,000 árboles solo en el tramo que pasa por su comunidad para rehabilitar las vías del tren. AMLO, en una entrevista que le hizo Aristegui,
le dijo, no van a a talar un solo árbol, no vamos a talar un solo árbol. Entonces, ahí evidencia su mentira. Y cito el testimonio de Carlos Beas, representante de la Unión de Comunidades Indígenas de la zona norte del Istmo. Soy Carlos Beas, vivo en el pueblo de Rincón Viejo, Petapa, aquí en el estado de Oaxaca, en la región conocida como el Istmo de Tehuantepec. Aquí, muy cerca, pasa el río Malatenco, y este río es parte ya de la cuenca alta del río Coatzacoalcos, uno de los ríos más caudalosos de México. Sin embargo, nuestros ríos están muriendo por la contaminación, están muriendo por la tala de los árboles, están muriendo por el uso excesivo del agua, del mal uso del agua, precisamente por las compañías que están instrumentando esto. Entonces, ante este panorama, es claro que los ODS de la Agenda 2030 difícilmente podrán realizarse en el periodo comprendido. Esta es mi reflexión sobre cómo vamos a mitad del camino. Muchísimas gracias, Maru. Muy elocuente tu presentación, con datos muy duros y que reflejan una realidad. Les recuerdo a las que están participando y los que nos están escuchando o viendo por Facebook, que estamos en el encuentro social a mitad del camino de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. ¿Sí? Vamos a continuar. Se hizo una presentación por parte de Laura Becerra Pozos. Maru Mata ha sido la primera persona que hace una serie de señalamientos importantes. Y tenemos ahora a la maestra María Teresa Vázquez, directora de CIPE y de la Comisión de Salud del Mecanismo de Colaboración Gobierno, Sociedad Civil. Adelante, Tere, por favor. Gracias, Luis. Nada más aclarar de entrada que coordino la Comisión de Género e Igualdad en el mecanismo que tú mencionabas y que mi organización es CIPE, no CIPEC. Me sonó a una sí, inyección médica. Pero bueno, ya la corregí. En la primera sí dije CIPEC, yo ya dije CIPE. Ok, gracias. Bueno, primero que nada, decirles que muchas gracias por la invitación a este espacio. Y en segundo lugar, a mí me parece que el plantear, organizar estos espacios para reflexionar, para pensar, y bueno, con todo el trabajo hecho por parte del equipo Pueblo, por Laura, porque la he visto, como las he visto también a Luis, en los trabajos que se hacen en estos espacios internacionales, y ahora dar cuenta de este proceso con un documento y en una reunión donde estemos colegas que estamos en este ámbito, y creo yo que se tendría que abrir también a otros actores sociales, seguramente que ya lo tienen contemplado, pero creo que este ejercicio me parece relevante. Y lo primero que quiero decir es que hay que propiciarlos, hay que no dejar de hacerlos, vaya, porque sí creo que este ejercicio da cuenta del trabajo que hacemos las organizaciones de la sociedad civil y que hacemos un trabajo serio, estructurado y comprometido, y lo más importante, con compromiso político, y tenemos una ruta. Y eso a mí me parece excelente. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien ahorita en este gobierno ha habido una política para debilitar mucho nuestro trabajo, esto nos ayuda a decir, aquí estamos y estamos fuertes y lo estamos haciendo bien, ¿no? Estamos aportando a este país. Entonces, yo aplaudo este ejercicio y sí creo que hay que hacerlo reiteradamente y no dejarlo de hacer. Bueno, dicho esto, yo quiero más que nada compartir con ustedes algunos elementos que yo observé desde los otros temas que yo manejo, entre otros el tema de la igualdad de género, algunos temas que yo observé en este contexto de la igualdad de género durante esta reunión de estos 3 días, ¿no?
A mí me parece que el documento da cuenta así del proceso, documenta precisamente cómo también en esta reunión hay una mesa donde 15 presidentes de América Latina están dando declaraciones, ¿no? Sí creo que esto es muy importante siempre retomarlo porque son declaraciones políticas, como sabemos, y que de ahí hay que tomar hilo para ir tejiendo otras propuestas y defender en territorio y ya a nivel local, ¿no? Es decir, cómo estas declaraciones se vuelven esto que decía Maru, el tema central, voluntad política. O sea, no basta con decirlo, con declarar, sino qué estamos haciendo, ¿no? Y de ahí es que lo que se observa en esta reunión y en todo el ámbito también de las mujeres en el movimiento feminista es que pues hemos avanzado muy poco, ¿no? Yo no me voy a detener en dar porcentajes, más bien les quiero platicar algunas cosas que yo miro, que podríamos retomar y algunos retos y algunas cosas que me parecen importantes que se dieron en este tema, hablando también de nuestro país, ¿no? Entonces, cuando la maestra Laura Becerra plantea en el documento la cita de algunas declaraciones de estos presidentes, yo me acordé en algunas de estas reuniones en Naciones Unidas donde se hablaba de nuestro país y una voltea con la de lado, no sé, Lau, Luis, si a ustedes les ha pasado, pero voltea con la de lado y una dice, ¿de qué país están hablando? Porque yo no lo reconozco, yo no me reconozco en ese país del que están hablando y que estaban hablando de México o bien de América Latina, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es un espacio político, pero que hay que tomar hilos para jalar en términos de presionar en la voluntad política ya a nivel local. Y con esto yo lo enlazo en este asunto de lo que ellos dicen y lo que se hace, porque bueno, todos eran hombres, ¿no? Y al inicio de este evento hubo una mesa que a mí me pareció central y que les quiero comentar, porque se colocan tres cosas que a mí me parecen ejes que se han venido trabajando también en otras agendas, pero que ahora también se ven aquí visibilizadas en esta reunión. Y bueno, es una mesa donde sientan a dialogar a tres mujeres, una de alto nivel, exministra, pero ministra de Defensa, otra de una organización de sociedad civil, que creo precisamente era de Cívicus, y la encargada de campañas de los ODS en el marco de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante porque ellas son las que han seguido una ruta, están haciendo cosas en la implementación de los ODS, pero tienen claro pues dónde estamos ahorita, ¿no? Y entonces, retomando esto que dicen los presidentes, la compañera de Dinamarca, la exministra de Defensa, ella va tejiendo fino y dice, oigan, yo creo que aquí lo central es una real toma de decisiones desde los presidentes, los gobernantes, donde realmente cumplan con lo que dicen. Es decir, ella estaba hablando de esta falta de voluntad política, ¿no? Entonces lo pone sobre la mesa y ella dice, bueno, algo importante que había que preguntarle a los hombres es, ¿qué hacen ellos, estos hombres de alto nivel, tomadores de decisiones, para asegurar la igualdad de género? Y se pone como ejemplo, y lo digo porque, por ejemplo, en Equipo Pueblo también han trabajado el tema de participación política, yo lo sé, de las mujeres, y se pone como ejemplo, y ella dice, yo estuve en un grupo como única mujer con 7 colegas, donde la manera de hacer política era eso, tan masculinizada, tan el ejercicio de poder en esa línea, que a las mujeres nos cuesta trabajo ir entrando, y empujón, y empujón. Y entonces ella dice, en un momento que yo me niego a hacer una práctica junto con ellos, yo digo, yo no voy, y ellos dicen, pues sorry, pues si no quieres ir no vas, los demás sí vamos, y ellos están, ¿no? Entonces ella dialoga también con la compañera que está encargada en la parte mediática de los ODS y le dice, bueno, pues ¿cómo hacer esto? Valdría la pena que en términos mediáticos concienticemos a estos hombres de esta forma de hacer política
y de lo que se siente quedarse afuera, quedarse tras la puerta, ella dice, ¿no? Y lo pongo sobre la mesa porque me parece que es un punto muy importante. ¿En qué sentido? En la real participación de las mujeres en la toma de decisiones. Estemos donde estemos. Pero aquí en los gobernantes son voces también masculinas y la pregunta que una se hace, también estamos las mujeres, claro, pero en esos niveles, ¿cómo podríamos seguir tejiendo en el ámbito de la igualdad de género para seguir empujando más desde una mirada que nosotros pudiéramos tener diferente, ¿no? Quiero decir, esta forma diferente de hacer política, ¿no? De las que logremos hacerlo, vaya, ¿no? Porque hay mujeres también que se tienen que masculinizar mucho para caber en ese contexto. Entonces, me parece que este es un tema central, el de la participación con un fuerte liderazgo desde arriba de las mujeres, ¿no? Y otro tema que se colocó es todo este trabajo mediático, tecnológico, digital, que está a lo largo de los ODS, pero que lo que se rescata es cómo desde este espacio podemos ir haciendo conciencia de la igualdad de género, rompiendo los estereotipos. A mí esto me parece muy importante. ¿Por qué? Porque en el imaginario social siempre están los estereotipos. Siempre funcionamos desde los estereotipos de género, ¿no? Y entonces la propuesta de estas compañeras, que creo que también está como algo transversal y vertical que ellas están planteando, porque lo he visto en otras agendas internacionales, y lo que ellas dicen es, hagamos las cosas de otra forma. El objetivo es, vayamos hacia la subjetividad de las personas. Y me parece que esto es una buena acción, una buena práctica. ¿Cómo lo retomamos las organizaciones de la sociedad civil? Porque muchas lo están haciendo desde otro lugar. Ella plantea, movámonos del lugar, démosle otro sentido, veamos otro contenido. Y de ahí la importancia de que ellas dicen, vayamos a la parte simbólica. No olvidemos, por ejemplo, que la mayor violencia política contra las mujeres por razón de género es en la parte simbólica. Y entonces lo que ellas plantean es, vayamos a la parte simbólica. Entonces a mí me parece que este tema hay que ponerlo sobre la mesa y hay que retomarlo, ¿no? Hay otro tema que se plantea como una vertiente importante que coloca también compañeras de la sociedad civil y que ellas dicen, el tema de golpeteo de los gobiernos a la sociedad civil organizada, ¿no? Y que lo mencionó Lau en su documento. Y se plantea como un eje importante a visibilizar, muy beligerante incluso para decirle a los gobiernos, hey, el aporte es es una violación a los derechos humanos, ¿no? Y tenemos todo el derecho a incidir y con financiamiento, es decir, con dignidad, porque es el trabajo que hacemos, ¿no? Y bueno, el tema del golpeteo tan fuerte a los defensores, a las defensoras de los derechos humanos, ¿no? Me parece que estos puntos había que traerlos a nivel local, porque está bien que se hacen en estos ámbitos internacionales, pero de ahí la importancia de visibilizarlos para ver cómo los jalamos a nivel local, cómo los implementamos a nivel local en términos de las estrategias. Y bueno, hay otro elemento que a mí me parece que es también muy importante y es la parte intergeneracional. Es toda la parte de la... perdón, se me fue un tema con la parte de la sociedad civil organizada, porque hay mucho de esta sociedad civil organizada tiene que ver con las feministas, con los feminismos. Y bueno, también se pone sobre la mesa la fuerte polarización de los feminismos a raíz de colocar, porque creo que esta fue una agenda internacional que vino más a la parte local, la cuestión de la diversidad de las identidades, ¿no? Y el respeto a esta diversidad de las identidades. Pero creo que sí ha afectado de forma muy fuerte, polarizando, muy exacerbado los movimientos feministas
y creo que esto nos resta también poder de incidencia y de presencia en estos espacios internacionales. Y lo planteo porque en estos espacios internacionales es donde se ha colocado, debatido, peleado a sangre, de verdad, esto sucedió desde los 90s, todo el avance de las mujeres, ¿no? Entonces sí me parece que es algo que hay que mirar, hay que sentarnos a debatir, a escucharnos, a tomar decisiones. Y por eso esto me llevaba, este punto que me faltaba, me llevaba al tema de las juventudes, ¿no? Donde las compañeras jóvenes tienen un fuerte liderazgo, sobre todo en la parte, como en otras agendas como en esta, del cambio climático. Ahí el liderazgo de las jóvenes ha sido impresionante, ¿no? Por el cuestionamiento al desarrollo, por el cuestionamiento a la pobreza, al hambre, ¿no? Y bueno, creo que este es un tema que se va a retomar en otras agendas. Tengo entendido que en el 2024 se va a realizar acá en México la reunión regional de la mujer, y creo que va a estar presente este tema de forma fuerte. Se están planteando algunas acciones de mesas de debate, de análisis, pues para sentarnos a dialogar en la parte intergeneracional, ¿no? Entonces creo que este es todo un reto, de verdad que es todo un reto, ha modificado rutas de acción, nos ha colocado en diferentes lugares y ha entrado también otros tipos de análisis, ¿no? Que obviamente que suman y que hacen también más complejo este escenario, ¿no? Y bueno, yo quiero compartirles que se miró muy fuerte el tema de posicionar las violencias contra las mujeres, y bueno, concentrado especialmente en erradicar los feminicidios. Ya daba la cifra Maru, y bueno, nosotras sabemos que está entre 11 y 15 mujeres asesinadas al día, porque hay un subregistro, porque hay mucha gente que no denuncia, en fin, sabemos que está en ese rango, entre 11 y 15 mujeres asesinadas, no digo fallecidas, muertas, porque no es por una cuestión natural, son asesinatos de mujeres en nuestro país. Entonces, declararon a Cecilia Suárez, la actriz mexicana, como embajadora desde la política pública que está desarrollando hace unos años en 127 países, más o menos, Spotlight, la política pública de Spotlight, designada por Naciones Unidas y financiada también por la Unión Europea, ¿no? Spotlight, como ustedes saben, está trabajando en 3 estados ahorita, creo que están cerrando ahorita ya después de este tiempo, era Chihuahua, Guerrero y Edomex, creo. Y bueno, eligieron varios municipios que estaban en condiciones más críticas de inseguridad, ¿no? Pero bueno, Cecilia Suárez logra colocar con mucha presencia, creo yo, es muy aplaudida como embajadora de Spotlight, pero en el tema de erradicación de los feminismos, o sea, creando estrategias de conciencia para erradicar el feminicidio. Dije feminismo, ¿no, verdad? Dije feminicidio hace rato también, ok. Y bueno, lo logra colocar muy bien, y me gusta también porque lo coloca también desde tocar las fibras, o sea, volvemos a la parte de las subjetividades, no nos quedamos solamente en el discurso, sino en el hecho. Y a mí eso de verdad que me parece central, porque creo que eso nos ayuda a aterrizar propuestas, ¿no? Y bueno, también hubo una mesa donde se presentó la alcaldesa de Iztapalapa, dando cuenta de la política pública que ha estado desarrollando ella durante su gestión, que le llama las utopías, que son espacios con mucha extensión geográfica para rescatar el territorio, pero también toda la parte urbana, pero también creo yo, porque visité algunas, hay algunas, es de veras que una infraestructura muy grande, muy bien hecha, hay algunas tienen incluso alberca, donde creo que lo que hay que rescatar ahí, y es una política interna, es el trabajo con las mujeres y las niñas en población, ¿no? Me parece que es interesante.
Y bueno, pues quería compartirles esto, que creo que tiene que ver con tocar lo local y lo internacional, por donde nos lleva. Y nada más cerrar, para ya no alargar mucho mi intervención, quiero cerrar comentando lo que se ha colocado como retos grandes. Yo diría que el primero sería esta cuestión intergeneracional, cómo le vamos a hacer, por dónde, cuál es la ruta y hasta dónde, ¿no? Se coloca también articular o no las diferentes agendas para tener mayor impacto, ¿no? Y por esta parte de la interseccionalidad. Y esto me parece que en algunas vale la pena porque, por ejemplo, en el Foro Generación Igualdad, que se llevó a cabo en este país hace 2 años, 3, yo formé parte de este grupo de organizaciones de la sociedad civil, por eso me acuerdo muy bien, donde a mí me parecía central que se firmó un convenio de mujer, paz y seguridad que se ha desarrollado en otros países, pero está muy desdibujado en México. Me parece que, por ejemplo, ese espacio o esa ruta colocado en varias agendas valdría la pena, ¿no? Y valdría la pena, ¿por qué? Porque tiene que ver con la seguridad de las mujeres y las niñas, ¿no? En migración, en desaparición de mujeres y niñas, en feminicidios, etcétera, ¿no? Y bueno, esto enlazado con lo que se colocó también y que lo comentaba Lau en su exposición, la cuestión del financiamiento, ¿no? De la cooperación internacional para el desarrollo, que también está muy débil, muy poco activa, y de ahí viene de nuevo el compromiso de los gobiernos para poder desarrollar esto y de países en más desarrollo, ¿no? Y bueno, el otro tema que se plantea muy fuerte, que es el que ya comentaba yo, el presionar a los países a que sí tengan un real compromiso político con resultados, mostrando su voluntad política. Es decir, que la garra sea voluntad política para ver el resultado, ¿no? Y bueno, esto que yo quería colocar, creo que es todo. Y bueno, creo que también el otro reto es cómo damos frente a toda esta, pues a toda esta estrategia de debilitamiento, como verán es una cuestión de América Latina, pero también global, de debilitamiento a la sociedad civil organizada y a los defensores y las defensoras de derechos humanos. Sí me parece que valdría la pena retomarlo en nuestras reuniones y ver cómo podemos ahí retomar algunas rutas de acción. Bueno, pues muchas gracias. A mí, yo para cerrar, sí creo que aunque es poco el avance de los ODS, en esta reunión de la semana pasada creo que sí ha habido como algunas cosas colocadas de otra forma, con otra fuerza, que nos pueden ayudar a seguir avanzando. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Tere. Muy amable por tus comentarios y esta parte internacional fue muy importante, muy ilustrativa, porque hablaste de los temas que se debaten en las mesas y esos a veces se nos pierde mucho porque nos quedamos con las grandes declaraciones y cuando se tocan temas muy específicos los vamos perdiendo, los vamos dejando. Bueno, en Equipo Pueblo, como ustedes saben, nosotros nos comprometimos con esta Agenda 2030 desde que se echó a andar, desde que se firmó por los 193 países, y nos fuimos a capacitar, nos fuimos a caminar por el país, capacitando en lo que era la Agenda 2030, porque teníamos un soporte conceptual y técnico del manejo de lo que era el desarrollo desde los objetivos del milenio. Y cuando hicimos la primera parada y veíamos que esto era muy grande, que esta estrategia era verdaderamente grande, nos dimos cuenta que era como transformar el mundo. Si se dan cuenta, al final de cuentas, con estos 17 objetivos y los 240 y tantos indicadores y todo, las metas y todo esto, nos dimos cuenta que era transformar el modo de pensar y de actuar del mundo. Y no tan solo de las personas, y no tan solo de los gobiernos, sino de reconcebir el planeta.
Y nos fuimos trabajando sobre eso y dijimos va a estar muy complicado. Y luego muy complicado fue el caminar nuestro como equipo pueblo. Y nos dimos cuenta que al final de cuentas, la labor que hacíamos era de a un gramo, y cuando nos paramos a revisar alrededor de lo que hemos logrado, nos damos cuenta que los propios gobiernos, los que estaban y los que están locales, estatales y nacionales, no saben qué es la Agenda 2030 todavía. Y si no saben, no saben que sus acciones eh, son importantísimas y que no están alineadas con nada. En una reunión, no sé si estuvo, creo, Tere, en Cancillería, yo le decía, yo creo que este gobierno no tiene que hacer un plan nacional de desarrollo, con que agarre la Agenda 2030 y la adapte al formato, ya no tiene que ponerse a planear nada, está planeado, está todo alineado, y todos me vieron feo porque decían, no, entonces, ¿qué le vas a dejar al presidente? Pues no me importaba, o sea, la agenda marca una ruta amplia que permite de alguna manera avanzar. Yo que ando caminando por Latinoamérica, me doy cuenta que la Agenda 2030 a pocos le importa. En las reuniones dicen, a ver, ¿quién anda con ese asunto de la Agenda 2030? O sea, ¿quién anda con ese asunto de la Agenda 2030? Por Dios, es todos deberíamos estar trabajando, todas las organizaciones, todas las fundaciones, todos los gobiernos deberíamos estar en un gran llamado y un gran compromiso. Poco se hace. La Agenda 2030 no se toma en consideración. Ese 50 y tantos por ciento que están poniendo, creo que es menor, que si acaso era un 30%, habría que darla a conocer. Se dice que este año y los que vienen son los años de acción, pero son los años de reconcepción y de accionar nuevamente y de ponerse la pila para que al final de cuentas no entreguemos los mismos resultados que los objetivos del milenio, es decir, casi nada. Entonces, pues ahí está este encuentro. No sé si Laurita quiere cerrar con algo, o pedimos si Enrique o Margarita quieren hacer algún comentario. También está Enriqueta. Está También. Enriqueta también, perdón. Bueno, si no, yo sí quiero cerrar algo muy, muy, muy local, muy del país. Ok, adelante. Sí, sí, simplemente informativo. Lo sabemos todas y todos, hay un Consejo Nacional de la Agenda que se mantiene en esta administración. Es un consejo que sesiona 2 veces por año, que conformó 5 comités de trabajo, en donde sí incorporó a la sociedad civil, en el consejo no, nomás vamos como invitadas. Y estos comités estuvieron operando hasta en esta administración, pero cuando se cambió a la Secretaría de Economía la responsabilidad directa de la implementación de la agenda, han ocurrido cambios, o sea, estos comités ya no están teniendo vida orgánica, aparentemente por un tema de reglamento, pero sí hemos sido invitados y se organizó. Yo le sugerí a la Secretaría de Economía que hicieran un encuentro para discutir la agenda en lo global, ¿no? O sea, en el horizonte del sistema y, en fin, la idea era esa, no hablar de tanto del país como de... Y finalmente hicieron un encuentro al que yo fui invitada con otras 50, 60 instancias de gobierno, de sector empresarial, de sociedad civil y de la academia, donde tuvimos oportunidad de decir algunas cosas. Y solo lo digo como informativo, no está claro que los comités operen, están poniendo acento sí a incorporar a los jóvenes, van a realizar un encuentro en octubre, entonces pues a quien le interese se los compartiremos porque se supone que va a ser un encuentro nacional sobre la Agenda 2030. El gobierno está elaborando su cuarto informe nacional voluntario, no está obligado y lo va a hacer, pero lo va a presentar en enero. La razón no la sé, porque pero bueno, entonces está en su escenario de trabajo, está el encuentro de octubre, en noviembre ocurre el segundo Consejo Nacional de la Agenda 2030, al que a lo mejor se invita a sociedad civil o no, y donde se supone que informa. Estos consejos en realidad no han tenido ningún peso ni ninguna trascendencia, no se habla de generalidades
estas son las 4 cositas que vamos a hacer. O sea, realmente no es un Consejo Nacional que cumpla con empujar la agenda, darle seguimiento a la agenda, obligar a los gobiernos ¿no? a que cumplan. Es una figura. La Secretaría de Economía sí hace, tiene actividades y tiene un plan de trabajo. Y pues yo les compartiré si en octubre se hace este encuentro, y lo del informe nacional voluntario, a ver si les convencemos de cómo lo hizo esta misma administración, pero con otra persona, nos invitó a que hiciéramos un informe alternativo. Ahora no hay visos de que nos vayan a invitar, pero siempre está abierta la puerta de estos informes luz o informes alternativos. El pueblo ha hecho 2, ¿no? Informes alternativos con un apoyo ahí económico básico, y lo podemos volver a hacer. La experiencia que tuvimos de hacerlo con gobierno en esta administración, pero con el otro director, pues fue interesante, pero creo que no la quieren replicar. Así que así es como está realmente una agenda que tiene a su cargo una directora general que no la desprecio, es una persona activa, trabajadora, respetable, pero ese es el nivel que le han dado, digamos, a nivel de... Y la canciller mexicana, y con esto cierro, que estuvo ahora en Naciones Unidas, pues creo que se ocupó más de manera intencionada de hablar más de lo global que decir algo sobre México. Solamente dijo, bueno, y en México ya saben, están los programas con esta idea de los pobres primero. ¿Cómo es? Los pobres, ya no me acuerdo del eslogan de Andrés, recuérdenmelo. Este, Primero los pobres. sí, eso. Bueno, eso fue lo que destacó. Seguramente la canciller Alicia Bárcena tiene claro que el avance es en este país, es escaso como en los otros, pero el gobierno mexicano no lo tiene en su prioridad. Los ODS son un anexo de su plan nacional de desarrollo. Y pues si nadie más quiere, Luis, tomar la palabra, Tere. Tere, está apagado. Ah, ok. Sí, es que mi mouse está muy lento. A mí me faltó comentar que yo, a partir de lo que observo en las varias reuniones internacionales, la CSW, ahora el Foro Generación Igualdad, Beijing, etcétera, sí me parece que siempre en todas las reuniones hay un nivel de compromiso de financiación de ciertos países. Creo que hay que monitorear esos recursos. Sí, monitorear cómo está el tema de la bolsa que hay, ¿no? Que se junta, pero creo que me parece central cómo opera y a qué llegamos con esos recursos, cómo se va a los países y quién en el país está operando ese recurso, ¿no? Por ejemplo, en el Foro Generación Igualdad fue una bolsa grandísima la que se juntó, de verdad. Ahorita no recuerdo cuántos millones, pero un chorro de millones. Y que iban, por ejemplo, al tema de cuidados, ¿no? Surge después esta política de Spotlight, que ha sido también muy, muy comentada, muy cuestionada también, pues por el nivel de incidencia, con un montón de recursos, pero ¿qué tanto se ha hecho con eso? A eso me refiero. Creo que es importante darle un monitoreo a la ejecución de los recursos y a los resultados, ¿no? Y bueno, yo nada más decir que a mí me parece que en la parte mediática también deberíamos de hacer mucho trabajo en el tema de la crisis climática, pues, bajarlo a esta parte como muy humana de que tenemos que tener conciencia de la tierra. O sea, sin la tierra, ¿qué hacemos? O sea, ahí están los recursos, ahí están los minerales, de ahí comemos, ¿no? Sí creo que ahí está en el centro esta parte sí, de esta crisis humanitaria y de este reconocimiento a la tierra, a Gaia, en términos de lo que hacemos las humanas a nivel global, ¿no? Porque sí creo que es un tema global, ¿no? En fin, era lo que quería comentar. Gracias, Tere. Maru, ¿algo que decir? ¿Añadir? Que el problema de fondo
es no solo lo que no hace, sino cómo lo hace, ¿no? Cómo los gobiernos, en todo caso, instrumentan políticas públicas que igualmente se llenan la boca en favor del desarrollo, pero el desarrollo, ¿para qué y para quién? No se trata de un asunto de que no se mueva absolutamente nada y que no se toque nada. Es cómo cuidamos esos recursos y cómo los hacemos de tal manera que no se vayan extinguiendo. Entonces, o cómo en un momento dado, como ha pasado tanto en el Istmo como en la costa de Oaxaca, por ejemplo, cómo se ha derramado petróleo por Pemex y no pasa absolutamente nada. Y las especies y la contaminación del agua, el daño a la salud, en eso no pasa absolutamente nada para la población. O sea, lo reciben y no hay ninguna medida que en un momento dado contrarreste y por supuesto se haga justicia ante esa injusticia climatológica, todo lo que le impide. Entonces, ahí es un asunto de cómo sociedad civil nosotros incidimos para que estas propuestas que se tiene además con gente experta, con estudios técnicos, eh, eh, sean realmente escuchados, porque no ha sido solo el oponerse por el oponerse o porque se tiene alguna pretensión, alguna intencionalidad política, como lo ha dicho Presidencia, o porque se está en contra de, ¿no? Somos los conservadores, etcétera, sino porque hay cosas muy evidentes. La evidencia de la realidad, esa no la puede cambiar ningún discurso. Ok, pues muchísimas gracias, principalmente a Laurita por su presentación, pero los comentarios de nuestras dos comentaristas fueron de mucha calidad y nos aclararon y nos ayudaron a envolver todo este Te está conocimiento. pidiendo la palabra incide social. ¿Qué tal? Ok, y no termino. Y nos permitió ahora sí tener un poco de claridad mayor sobre lo que es la mitad del camino. Enriqueta, adelante. A ver, es que se me fue un rato la conexión y ya, Ah, pero bueno, yo lo que quería comentar es que efectivamente, y bueno, primero, muchas gracias por esta oportunidad de escuchar todo lo que se trató en la última reunión de Naciones Unidas, pero aquí lo que nosotros hemos insistido es en qué momento el gobierno nos presenta los resultados de las ODS. Yo creo que aquí, por más que uno quiera tratar de interpretar con las acciones o con lo que de alguna manera nos dicen, pero no hay nada claro. Yo creo que aquí lo que necesitamos es pedirle a las autoridades, al gobierno, cómo ellos van a presentar resultados, en base a qué, porque nosotros no los conocemos. Primero, yo creo que desde el programa de derechos humanos no se ha hecho una evaluación, cómo vamos. Aquí lo mencionaba Laura, efectivamente, ahora para esta presentación del informe voluntario, las organizaciones han estado trabajando mucho, muchas cosas que ya se tienen registradas como para informe. Desgraciadamente, no hay forma de que las autoridades tomen conciencia de que somos parte de este país y que podemos hablar y que podemos decir qué es lo que está pasando. Yo creo que una invitación a las organizaciones a que exijamos qué es lo que el gobierno está pensando de las ODS, cómo lo ve, por qué no se trabaja, por qué no difunde. Aquí en las últimas reuniones, en
en Relaciones Exteriores y que, bueno, Relaciones Exteriores es la encargada de recolectar todos los hechos, digamos, del gobierno, pues sí se ve que no hay una, digamos, pues apertura de las dependencias federales. Vemos que hay muchas quejas en todos los que ustedes también ya han mencionado. Entonces, aquí sí necesitamos exigir qué pasa con el programa de derechos humanos, qué pasa con los compromisos de las ODS, para que en un momento, bueno, pues el gobierno se vea obligado a dar esta información. Yo no sé, ustedes que estuvieron en estas representaciones, si México dio alguna información precisa o si nada más la intervención de la canciller, porque pues eso siempre pasa. Yo creo que aquí necesitamos sí ser más enérgicos y como se dijo en las presentaciones que hizo Laura de estas representaciones de la sociedad civil, en donde hay una exigencia para tener ya hechos concretos, que la sociedad civil tenga su asiento aquí en México de veras. Yo creo que no tenemos un asiento dentro de todo lo que es este país como sociedad civil. Gracias, gracias. Vamos a darle la palabra a nuestra compañera Margarita Argot. Ya estamos cerrando el encuentro. Todavía tenemos un tiempito. No, pues Adelante. solo para mí. Hola, mucho gusto en saludarles. Felicitarles sobre todo por este esfuerzo, por este seguimiento y reiterar la observación que hace Tere Pérez Vázquez respecto de realizar estos ejercicios constantemente para que las personas que están participando puedan socializar todos los avances, los retos que se fueron encontrando, los acuerdos que se fueron encontrando y las lógicas que van permeando en el camino de estas iniciativas globales. Yo nada más quería abonar, bueno, primero felicitarlas. Realmente los enfoques que se aportaron en esta sesión, yo creo que nos dan luces importantes sobre temas cruciales. Yo creo que otro de los temas a abordar sobre la información, por supuesto, tiene que ver directamente con la crisis climática, que vale la pena tener mayor información respecto de cómo le están mirando a medio camino, ¿no? en la implementación de estas iniciativas y compartir nada más la reflexión respecto de los mecanismos que se han implementado hasta el momento para dar seguimiento a las acciones. Y yo creo que es un punto que vale la pena reflexionar. No sé qué tanto podamos darle seguimiento, pero tiene que ver solamente con la instrumentación técnica de estos avances. Es decir, hay una cultura, a mí me consta en la Ciudad de México que se tratan de ajustar las acciones a los indicadores. Cosa que está pasando ahorita, por cierto, con el tema de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, yo realizo esta serie de acciones y entonces digo, a ver a qué indicador me corresponde, ¿no? Yo creo que eso no da una claridad respecto de qué es lo que está abonando realmente a un avance de esta naturaleza. Creo que hay un reto muy fuerte en términos programáticos. Por ejemplo, también por parte de sociedad civil, ustedes recordarán que en los informes que da la sociedad civil ya se incluyeron los ODS para que las organizaciones coloquen sus actividades en el marco de estos indicadores sin ningún contexto. Entonces, es lo mismo, ¿no? Es decir, yo realizo estas actividades y a ver dónde las ajusto dentro de los indicadores. No nos va a dar cuenta de nada. O sea, no tienen una lógica de seguimiento, no tienen una lógica concreta con relación a un desarrollo de indicadores específicos. Entonces, yo creo que el reto es muy grande, efectivamente, para saber realmente qué es lo que está abonando de manera consciente, directa y clara con respecto a las políticas públicas que realmente estén dirigiéndose al cumplimiento de alguna de las metas tan amplias, de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de cómo se están aplicando la información
la que se está recabando sin que en realidad estas acciones estén pensadas para avanzar en un indicador en concreto. Entonces, bueno, nada más pongo ese tema porque creo que sí es un reto muy fuerte. Yo les agradezco muchísimo que nos hayan invitado y sobre todo los aportes que dieron las tres, que dieron Laura, que dio Pérez Vázquez y que dio Marumata, me parece importante el balance hecho. Gracias, Muchas Margarita. Gracias y gracias por tu presencia también a Enriqueta. Y bueno, no me queda más que despedirnos y que les vaya muy bien, muchachas y muchachos. No, 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 es que yo le quería contestar a Margarita una cosa de un minuto, Pino, perdón, discúlpame. Y yo ya Es- terminé. un minuto. Un minuto. No, un minuto rapidísimo. Es el tema de los indicadores. Desde Equipo Pueblo, que somos parte de la OED, decíamos que Maru está responsable del observatorio que formamos hace 2, 3 años. El observatorio sobre la cooperación al desarrollo y la agenda. Y entonces, en ese sentido, lo que hemos hecho es ir diseñando indicadores como observatorio. Es un ejercicio que muchas organizaciones sociales hacen. Tú diseñas los indicadores con lo que evalúas lo que el gobierno está haciendo, en este caso con respecto a la agenda, ¿no? Maru y yo hicimos un ejercicio el año, bueno, pueblo, pero Maru y yo particularmente le metimos mucho tiempo a observar el 16 y 17, retomando los informes del gobierno. O sea, porque si tiene informes, digo, lo que hace el gobierno es consulta a cada dependencia gubernamental y le dice, le pregunta qué has hecho y hacen lo que Margarita dice. O sea, colocan su política y dicen, pues queda en el 16, queda en el 15, queda en el 5, ¿no? Eso es lo que ocurre, pero esos informes están. Entonces, lo que Maru recordaba de Vida. sembrando vida y construyendo futuro, que el gobierno mexicano presume que eso es parte de la Agenda 2030, no es cierto, eso se lo inventaron hace 2 años y lo adaptaron y entonces ahora son sus programas emblemáticos de la Agenda 2030, son esos dos programas que tienen sus virtudes, que tienen sus alcancitos, pero nada que ver con la perspectiva y el horizonte de la agenda, ni fueron diseñados en razón de la Agenda 2030. Pero, perdón, Bien. Pino. No, ningún problema. Gracias. Muchísimas gracias, que estén bien, todas, gusto en saludarlas. Gracias. Saludarlas. Bonita tarde. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta Veremos la luego. memoria luego. Un abrazo. Sí. Hasta Hasta luego. luego, gracias. Dios. Adiós.